ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. ¿Qué tal? Gusto de saludarlos. Estamos en la previa de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, su última vez ante el Congreso Pleno, la que va a estar marcada por muchos eventos que de alguna forma dominan la contingencia, partiendo por el inminente nacimiento de su primera hija hasta el conflicto de las relaciones diplomáticas con Israel. Pero nada, absolutamente nada se compara con el escándalo que ha sacudido al país en lo que llevamos de año, el de las licencias médicas y las vacaciones fuera del país. En este ADN legislativo dedicamos el capítulo a hacer un zoom más que necesario en este iceberg político, económico y moral. ADN Legislativo. El 20 de mayo, Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, liberó un informe lapidario para el sector público. El organismo detectó que más de 25.000 funcionarios públicos pertenecientes a 777 reparticiones del Estado viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. Lo anterior afecta al posible uso irregular de 35.585 licencias médicas emitidas entre dichos años. Casos hay de los más variados y algunos llegan a ser vergonzosos. Por ejemplo, una funcionaria de la Dirección de Presupuestos con 332 días de licencia médica y que ejercía labores como psicóloga durante ese periodo. O una trabajadora de la Subsecretaría de Bienes Nacionales que trabajó en su emprendimiento y que salió del país durante 345 días de licencia médica. O un funcionario de la Junji que tuvo 140 días de licencia y que durante ese tiempo realizó actividades políticas de campaña por su candidatura a consejero regional. O una funcionaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil que fue denunciada tras descubrirse por sus redes sociales que en medio de su licencia de 36 días vacacionaba en Rapa Nui. Los casos son de una caradura excepcional, pero más ejemplos entregó la Contralora Dorothy Pérez ante la Comisión de Salud del Senado. Ahí hay funcionarios que se dedicaron a viajar por Europa mientras estaban con licencia médica o que estaban en comisiones de servicio en el extranjero y la extendieron para poder viajar hacia otro continente con su licencia médica. Algunos funcionarios que hicieron completo su estudio en el extranjero con licencia médica. Ese tipo de situaciones nosotros llevamos mucho tiempo reportándolas. Los casos abarcan de capitán a paje, desde la hermana del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, hasta magistrados, pasando por médicos, exministros de Estado, seremis, alcaldes, funcionarios municipales o funcionarios, por ejemplo, de empresas del Estado, como el gerente de personas del Metro, empleados en Banco Estado, universidades, en Codelco. En total son 777 reparticiones públicas que tienen desde 1 hasta 2.280 casos. La indignación fue total conforme se empezaron a conocer no solo los casos, sino también las renuncias, sobre todo por el reproche ético a funcionarios desleales con sus propios compañeros. Escuchamos al ministro de Seguridad, Luis Cordero. Por cada persona que indebidamente toma una licencia médica, hay otro funcionario o funcionaria que sufre el recargo por ese trabajo que esa persona indebidamente toma en ese descanso. Es una deslealtad con sus compañeros y compañeras de trabajo, porque pueden haber muchas personas con licencia médica, pero el Estado no se puede detener. Alguien va a sufrir ese recargo. Será siempre otro funcionario público que lamentablemente va a ser un compañero o compañera de escritorio. La información fue dada a conocer, ya decíamos, el 20 de mayo. Ese mismo día, Contraloría entregó la información pormenorizada al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público. El CDE ha brillado por su silencio durante todo este escándalo. Sin embargo, el senador socialista Juan Luis Castro anticipó que el estamento tiene ánimo de querellarse. La Contralora le ofreció a cada servicio público los nombres y los RUT de los afectados. El Consejo de Defensa, que tiene toda la disposición, necesita la retroalimentación de saber en qué van esos procesos para poder activar. El ánimo de querellarse lo tienen, pero aquí no puede ser al voleo, sino que tiene que ser caso a caso. Mientras que el senador Iván Flores apuntó al crimen organizado y a mafias. Esto tras conversaciones con autoridades del área de seguridad.
Hay antecedentes de que habrían redes, incluso desde fuera del país, actuando con este negocio multimillonario, donde es más fácil que vender droga, vender licencias médicas, porque lo hacen sentado en un escritorio y no se molestan. Y en este escenario entonces se está cruzando información sobre lavado de dinero, se está cruzando sobre asociación ilícita y por lo tanto los delitos que pudieran verse involucrados ya no es solamente fraude al fisco. ADN legislativo. Ahora bien, toda esta información surge de los llamados consolidados de información circularizada. Esto es el resultado de la síntesis que hace Contraloría de bases de datos gigantescas. El organismo ya ha publicado 10 en lo que va del año sobre la base de datos que vienen de distintos organismos del Estado. En el caso de las licencias médicas, Contraloría recurrió a la información de la Policía de Investigaciones respecto de salidas del país entre 2023 y 2024 y cruzó los datos con las más de 5 millones de licencias de funcionarios públicos. La información de estos 777 estamentos del sector público, que emplea a entre 800.000 y 1 millón de personas, fue enviada a cada repartición con el nombre, el RUT y la fecha y hora en la que dicho funcionario salió del país o entró. Sin embargo, es importante hacer otro detalle. ¿Por qué Contraloría entrega información de solo 2 años y no de un periodo mayor de tiempo? En ese sentido, recordemos que el plazo de prescripción de faltas administrativas es de 5 años. Entregar una base de datos que abarque 5 años podría dar un número gigantesco de personas involucradas, pero con muchos funcionarios prescritos. Una base de 4 años, dependiendo del proceso sumario, podría tener a un acusado con prescripción cumplida durante su mismo proceso sancionatorio. Pero caso aparte, estos consolidados de información circularizada no son hechos por robots, sino por funcionarios públicos, en una repartición donde también tenían casos de abusos de licencias médicas. Por ende, también hay que considerar que la función maestra de Contraloría es el correcto uso de los recursos públicos. Y en ese sentido, un trabajo que abarque 2 años cumple con el principio de la correcta utilización de los recursos públicos. Pero a esta altura del capítulo es importantísimo aclarar que el caso de viajes fuera del país es solo la punta del iceberg. La Contralora Dorothy Pérez, tras exponer ante la Comisión de Salud del Senado, anunció algunas medidas importantes, como que la información a circularizar sobre estas faltas administrativas ahora va a tener una periodicidad anual. Esto con el objetivo de desincentivar la comisión de fraudes. Pero lo que realmente promete destapar una caja de Pandora es el anuncio de investigación a las licencias médicas otorgadas por Capredena y Dipreca. Además, buscar el caso de posibles dobles empleadores, pero también indagar una lista de viajes dentro del país de personas con licencia médica. Estamos agregando una revisión a Capredena y a Dipreca, porque en este SIC primero incorporamos el mayor volumen de funcionarios públicos que están adscritos a FONASA e ISAPRES, pero el porcentaje de funcionarios de las policías y de las Fuerzas Armadas va a ser revisado en este trabajo en el que estamos avanzando. Adicionalmente, estamos buscando mecanismos para poder detectar los viajes efectuados a nivel nacional. Con esto, Dorothy Pérez hace una importantísima aclaración. Dentro de los 25.000 funcionarios no hay uniformados, ni de Carabineros ni de las Fuerzas Armadas, lo que amenaza con sumar una cifra particularmente importante. Pero la indagatoria a viajes dentro del país generó la gran interrogante: ¿cómo Contraloría puede investigar a personas moviéndose dentro del territorio nacional? La jefa del servicio, al otro día, ante la sala del Senado, explicó cómo van a intentar hacer la búsqueda. Estamos chequeando si es que las bases de datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil tienen nómina o no de funcionarios, de personas con nombre y RUT que hayan viajado dentro del país, vía tasas de embarque o a través de las concesiones de los aeropuertos que tienen que informar nómina para los pagos a los concesionarios. Estamos también chequeando si a través de transporte público interurbano de pasajeros tenemos alguna posibilidad de conseguir a través de pórticos. En fin, estamos viendo múltiples vías. Con todo esto, diversas autoridades ya anticipan el escenario hacia adelante y la cifra es particularmente desastrosa. Escuchamos al alcalde de Renca, Claudio Castro.
la proporción de casos, por ejemplo, de viajes dentro de Chile, que es más difícil de pesquisar, ¿no? Porque acá no están los datos de la PDI. Sería 4-1. O sea, si hablamos de 25.000 funcionarios que están en esta bolsa de casos, habría 100.000 que tienen que ver con casos de viaje en el interior, que están identificados. Si esto se extrapola a las policías, a las Fuerzas Armadas, imagínate lo que puede significar la salida de policías en un contexto, además, donde tenemos una carencia de policías. Es decir, solo entre funcionarios públicos, la cifra podría llegar a 125.000 casos, sin contar aún a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. ADN Legislativo. Pero ahora volvamos a la punta del iceberg. Recordemos que la instrucción de Contraloría es sumariar a todos los involucrados en esta primera circular, es decir, a 25.000 personas por 35.585 licencias médicas mal usadas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó cómo se aplica el sumario a estos funcionarios. Estos son sumarios que son relativamente simples. Aquí hay 3 preguntas que hacer. La causal de la licencia que se había obtenido, el o los viajes que se realizaron. Y tercero, el motivo de esos viajes. Esto no requiere convocar a testigos, no requiere una investigación amplia que tome largo tiempo, sino que es un sumario relativamente sencillo de aplicar. Sin embargo, este universo gigantesco se divide en 2 grupos. Por un lado, los que están bajo la administración del gobierno central y por otro lado, las municipalidades y los gobiernos regionales. En el primer sector está el 30% de estos 25.000 y ya se sabe que hay 6.000 sumarios iniciados. Sin embargo, es toda una interrogante qué va a pasar con el 60% restante. Estamos hablando de más de 17.000 funcionarios que como mandata Contraloría deben ser sumariados. Pero como decíamos antes, en estamentos como la Junji hay 2.280 funcionarios involucrados. Sumariar a cada uno de ellos se vuelve un interminable para el estamento. Frente a eso, la Contraloría recomendó generar bloques de sumarios. ¿De qué se trata esto? Escuchamos a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Lo que ha planteado la Contraloría es que uno podría instruir un sumario por los mismos hechos, digamos, ustedes saben que nos llegó, ¿no es cierto?, la notificación a cada uno de los servicios, por tanto se puede hacer una instrucción única, pero que es muy importante, ¿no es cierto?, que al momento de la formulación de cargos, esto es un tema individual y por tanto hay que garantizar que efectivamente en el debido proceso se formulen los cargos de manera individual, porque estos cargos tienen que ser claros, precisos, para que no generen después un problema respecto de la sanción aplicada. Es decir, hacer sumarios grupales, pero dentro del sumario incluir las causas individuales, generar las defensas individuales y propiciar las sanciones individuales, aunque todos posteriormente tienen que pasar por un control de legalidad ante Contraloría. A la hora de hablar de las sanciones, los funcionarios del sector público se dividen en 2, los que trabajan en reparticiones públicas y los que trabajan en empresas del Estado. Los primeros están sujetos al estatuto administrativo y los segundos al Código del Trabajo. Eso significa que los funcionarios que están sujetos al estatuto deben ser destituidos a través de los sumarios, mientras que los segundos pueden simplemente ser despedidos. Eso fue lo que hizo Codelco. De las 153 personas involucradas, 118 estaban trabajando en la empresa al momento de recibir la información. Al cierre de esta edición, 27 personas ya habían sido desvinculadas. Todos sin indemnización porque se considera que es un incumplimiento grave de contrato y además razones de probidad. En el caso de los funcionarios regidos por estatuto administrativo, las sanciones van desde el rechazo de la licencia médica, con la consiguiente obligación de devolver los fondos al servicio, pasando por la destitución o la suspensión de funciones con la reducción del sueldo. Pero también hay casos en donde puede haber un sobreseimiento o absolución. Se advierte de antemano que va a ser la minoría de casos en el universo total de funcionarios involucrados. Frente a esto se asume que habrán casos de enfermedades graves en funcionarios que hayan optado por tratamientos médicos fuera del país. En lo que respecta a las licencias maternales, si bien no es incompatible con el hecho de viajar, sí se incumple la licencia médica en caso de que haya un desplazamiento existiendo un reposo por patología del embarazo o por enfermedad grave del hijo menor de 1 año. En lo que respecta a las licencias psiquiátricas, ha quedado claro a través de circulares que no se permite la salida del territorio nacional. ADN Legislativo. ADN Legislativo. Sin embargo, en lo que respecta al gobierno central, hay ya
1.102 funcionarios que ya no están en el sector público, básicamente porque renunciaron antes de que se les abriera un sumario. Una cifra que probablemente es mucho mayor si se lleva a municipios o a otras instituciones. Estas personas, al haber dejado la administración pública, no se les puede abrir un proceso de sumario, ni tampoco se puede ordenar directamente la restitución de los fondos, porque recordemos que las restituciones se hacen por el descuento de remuneraciones, algo que en este caso ya no reciben por parte del fisco. Ahí es donde se anticipa entraría a jugar el Consejo de Defensa del Estado para indemnizar el perjurio, para devolver el dinero o eventualmente las querellas criminales en caso de que se hayan cometido delitos. Sin embargo, los sumarios van a dejar acta en la hoja de vida del funcionario respecto de la comisión de una falta administrativa grave, mientras que la judicialización del caso podría dejar acta en los antecedentes penales. Con todo esto, aún resta por saber qué tendrán las cerca de 20 circulares en las que Contraloría está trabajando y que prontamente va a ser pública. Pero para el cierre dejamos una de las reflexiones finales de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ante el Pleno del Senado. Esto estaba a vista y paciencia de toda la ciudadanía y también de todas las autoridades que tienen control directo en esta materia. Hay en el país muchas situaciones irregulares como esta que están aconteciendo, que eso quiere decir que esas situaciones las estamos dejando pasar y nos producen daño. Todo esto en un caso de deslealtad grosera de parte de funcionarios públicos, con millones de pesos a la basura para pagar licencias y reemplazos, mientras supuestos enfermos gozaron a manos llenas por hacerle trampa al Estado. Será tarea del mismo Estado, en un plazo particularmente breve, empezar a mostrar los dientes. A la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado les corresponde tomar parte y al Legislativo normar para garantizar el cumplimiento de las leyes. Sobre todo cuando en Chile, lo sabemos, hay miles de personas que realmente necesitan una licencia médica y el mismo sistema de protección se encarga de desproteger, mientras otros sinvergüenzas se pasean, estudian, descansan y se enriquecen a costa de una gallina con huevos de oro que literalmente está a punto de morir. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.